Saludos para todos los amigos de nuestro canal. Un tema que va a tener mucha trascendencia es la propuesta de modificación a la Constitución que el partido de gobierno, supuestamente el PRM, acaba de someter. Se dice que el objetivo de esta modificación es crearle un traje a la medida al gobierno y al partido que supone que es de gobierno, que tenga muchos problemas internos. Se dice que se busca bajar el 50 más 1. Ustedes saben que para obtener la presidencia de la República hay que sacar en las elecciones el 50% más 1 de los votos. Este gobierno quiere bajarlo a un 40 más 1 porque la cosa se le está poniendo muy, pero muy difícil. Esa es la realidad. También se dice que están buscando nombrar un procurador fiscal inamovible por 6 años. Entonces sacarían al Procurador General de la República del Consejo General de la Magistratura. Fíjense, eso de nombrar fiscales independientes y jueces independientes ha demostrado ser un fracaso en otros lugares. Fíjense el escándalo del juez Muro de Brasil, el que sacó a Lula, que luego se definió que fue por asuntos estrictamente politiqueros, ¿no?, para impedirle que fuera candidato, que ahora está sufriendo los rigores de un proceso judicial porque se demostró un bandidaje en su caso. Pero el otro Garzón también de España, esa gente cuando son independientes, supuestamente, ¿no?, inamovibles, lo que han hecho en la práctica es muchísimos líos, muchísimos problemas. Parece que el actual presidente y su gobierno están buscando la forma de blindarse en términos de justicia, colocando un procurador fiscal independiente, entre comillas, de ellos, de modo que cuando salgan del poder en el 2024 no puedan ser objeto de persecución. Y si las hay, este fiscal independiente le va a resolver su problema. La Constitución de la República ha devenido a ser un verdadero relajo. Todos los presidentes la quieren modificar para su conveniencia. Por ahí anda uno que fue presidente oponiéndose a que la modifiquen cuando él también la modificó para beneficiarse. Fíjense el relajo, ¿no?, el desastre de este sector politiquero local, corrupto, inepto, desacreditado, que solamente piensan en ellos, y en ellos, y en ellos, y en ellos. Otro tema que ha salido a la palestra, dice, ¿no?, supuestamente el gobierno ha anunciado que va a revisar y eliminar los subsidios eléctricos. Eso habría que verlo, si es verdad que este gobierno va a revisar, y si lo hace, en la forma justa, ¿no?, estas entregas graciosas que se le hacen del no pago de impuestos a estos jorocones, como le llaman, ¿no?, mientras el pueblo dominicano sí tiene que pagar. Todo el que va a una bomba de gasolina a echar gasolina o gasol tiene que pagar 96 pesos. El que compra un tanquecito de gas tiene que pagar 22 pesos de impuestos por galón. Y a esta gente se le entregan millones y millones en subsidios como parte de esa terrible ilusión fiscal que sufre el país. Otro dato, se están anunciando protestas masivas en la provincia del Cibao. Estas entidades que están en esto, el mismo gobierno ha dicho que son pagadas por la oposición. El pueblo tiene el derecho a protestar, pero no creemos, no, en estas protestas por demás violentas, que crean muchísimos problemas de tensión, a veces destrucción de cosas públicas, parálisis económicas, tiroteos, muertos. Eso no estamos de acuerdo con eso. Pero el gobierno se comprometió a hacer muchísimas cosas que no ha cumplido en esta provincia del Cibao, que de obras que no han hecho, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, aceras, contenes. Y entonces el alto costo de la vida también. Eso ha motivado que estos grupos sociales se empantaronen y vayan para la calle a protestar.
Desde luego que detrás están los partidos de oposición, tal como hacían estos que están en el gobierno hoy en día, que fue lo que más huelga y más cosas hicieron, especialmente los gobiernos de Joaquín Balaguer. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Otra cosa, ha surgido un disgusto muy fuerte en la sociedad, en las redes sociales, por el nombre que le puso a 3 perritas de las heroínas, las hermanas Mirabal, el inefable ministro de Educación. Una figura que cada día se desprestigia más, se desacredita más. La propia Minú, que es hija de una de las Mirabal, dijo que no le importa, que quiera ridiculizar a su madre y sus tías, pero lo que sí le importa es la situación del país. Fíjense cómo va la cosa tomando, ¿no? Tomando cuenta. Otra cosa, otro escándalo, otro fideicomiso ilegal, esta vez con la revista, que se le va a entregar a una empresa privada. No se sabe quién es ni quiénes la componen, pero lo que sí se sabe es que el gobierno solamente va a recibir el 10% de lo que se recaude. Mientras ahora recibe el 100%, digamos que el gobierno recibe 500, 1.800 millones, lo que sea, solamente el 10%. Si son 1.000, 100 para el gobierno, 900 para esta empresa privada, para el fideicomiso ilegal, que se desconocen los dueños, pero lo que sí se sabe quién está detrás de todo eso. Una figura aposentada, un alto cargo, ¿no? Cuya oficina de abogados es la que tramita todos esos fideicomisos ilegales. Por eso es que quieren poner un fiscal independiente, para que en el 2024, cuando salga del poder, entonces no lo persigan. Este otro robo, ¿no? Otro atento a las arcas del Estado. Mientras por un lado viven poniendo impuestos ilegales, abusivos, por debajo de la mesa, entonces regalando, ¿no?, ingresos importantes que puede recibir el Estado, privatizando. Una barbaridad, una sinvergüencería más de las tantas que estamos viendo, ¿no?, y que preocupan tanto a todo el país. Otro caso, el Ministerio de Educación se dice que gastó 8.500 millones de pesos para la clase virtual. No se sabe el procedimiento que se hizo para las compras y las contrataciones de estos servicios, ni tampoco los nombres de los productores contratados para este proceso. Otra raya más para un tigre, ¿no?, de este ministro de Educación, cada día más y más desacreditado y perjudicando, como siempre, al Estado dominicano. Otro problema, la multinacional que quiere construir la presa de Cola en Peralvillo de Yamasá, que esa presa de Cola que va a destruir los ríos Sama, Isabela y varios ríos más, que va a contaminar tanto la provincia de Monteplata como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo y quizás otras del sur como San Cristóbal. Contrataron a una ONG y a una cooperativa para llevar donaciones a la gente de Peralvillo y convencerlos de que la aprueben ese proyecto. Gente que está parada en dos patas, que no aceptan. Quieren corromper a estos ciudadanos, ¿no?, para que los apoyen en su proyecto, que aparte de amenazarlos con policías, militares, con políticos, con carcelar a los que son empleados, ahora convocan a una asamblea en el ayuntamiento de Yamasá para formar un consejo de desarrollo que apruebe esa planta de Cola. Imagínense ustedes. Una de esas ONG que contrataron se retiró porque se dio cuenta, ¿no?, del rechazo que tenía esa cosa y de que lo habían estado utilizando para sus proyectos malvados. Imagínense ustedes. Otra noticia desalentadora. El próximo domingo inicia el corredor de la Churchill, otro fideicomiso también ilegal, que va a desplazar a muchísimos choferes, que va a desplazar a la ONSA, que cobra 15 pesos por un pasaje, pero ahora va a pasar a 35 pesos. O sea, fíjense cómo le suben, le clavan 20 pesos más a las personas humildes, a los trabajadores, a los empleados que utilizan la gente de a pie ese transporte de ese corredor de la Churchill, para beneficiar a otro individuo, a otro empresario multimillonario del transporte,
que no se sabe quiénes son los socios, porque eso nunca aparece, eso lo ponen por debajo de la mesa. Y fíjense cómo sigue la cadena de fideicomisos ilegales, que la ley pública no la contempla. Por eso mandaron un proyecto de ley para que la apruebe ese desastre. Definitivamente el próximo gobierno que se instaura en el 2024 va a tener mucha tela por donde cortar y va a tener muchos expedientes de sometimiento a la justicia por desfalco al erario público, por abuso contra la población, con estos llamados fideicomisos ilegales, que se dice que son 22, todos elaborados en la oficina de una familia muy poderosa, muy rica, que es la dueña de todas estas cosas y que participa. Cuando de una vez sacan al empresario que está ahí, se quedan ellos también con el corredor, como han hecho con otros tipos de empresas, porque son expertos en eso. Ahí se asociaron ahora también con una empresa de combustible. Ahorita lo sacan como sacaron a los del Planeta Azul también. Pero, desgraciadamente, la clase politiquera dominicana permite todas esas cosas y se hace cómplice. Por eso están desacreditados, por eso el país no quiere saber de ninguno. Por eso el país va a buscar una nueva figura, que no sabemos quién es todavía, para que encabece la nación en los próximos comicios, empezar a limpiar a toda esta corruptela y esta ineptitud que nos ha estado los últimos 25 años afectando como nación, que nos ha sumido en el sendero de su desarrollo del atraso, que ha incrementado las tremendas inequidades sociales y las desigualdades económicas que afectan al pueblo dominicano. Eso es lo que nos ha estado pasando. 22 fideicomisos para asaltar, para robar el erario, para robarse los bienes públicos de este país en provecho de estos pulpos insaciables, ¿no? Que no cesan en seguir incrementando sus riquezas, como lo han hecho desde hace muchísimos años, varias generaciones de ladrones, de defalcadores del Estado Dominicano, con la complicidad de estos politiqueros que andan por ahí como si nada, pero que no pueden salir, no pueden ir a un restaurante, a un play, a una cosa, porque la gente le va a usar ladrones y bandidos, y que fueron sacados del poder por eso. Y estos que están ahora, este grupo de popis también, que trabaja para esos sectores económicos, también van para afuera, y esperamos que sean sometidos a la justicia junto con nosotros que no han sometido, para que demos un ejemplo, para que cese el robo de los bienes públicos propiedad del pueblo dominicano y de los recursos presupuestarios que pagamos con impuestos regresivos, abusivos, que nos los sacan de la sangre, para que eso termine para siempre, que no debe de seguir. Yendo al plan internacional, cabe fracasar una reunión entre el canciller ruso y la canciller británica, celebrada en Moscú. Esta señora fue a bajarle línea a los rusos, a amenazarlos con sanciones económicas, con cerrarle el paso del Nord Stream y los oleoductos de gas. O sea, la mandaron a eso. Entonces el canciller ruso dice que aquello fue un diálogo de sordos y de ciegos, que no se pueden entender. Sigue la presión, ¿no?, de esto, de la OTAN, los países que la componen, tratando de acorralar a esa federación rusa, que no va a ser fácil, porque están sumamente armados y dispuestos a la que sea. De hecho, el presidente Putin le dijo a los europeos que en una guerra se los va a llevar en cuestiones de minutos con las armas nucleares que va a utilizar. O sea, no está jugando el hombre, porque ellos saben que si permiten y se doblan ante esta ofensiva que le han creado, los van a desbaratar como nación. Esto está muy complicado. Esto es una amenaza para la paz mundial, que ojalá que pueda resolverse por la vía diplomática, como están tratando, ¿no?, algunos importantes líderes de la Unión Europea. Muy, muy delicado. Otro problemazo. El presidente de México llamó a una pausa, a un cese con las relaciones con España. Los españoles que se metieron también en gobiernos anteriores ahí, con muchísimas empresas onerosas para ese país que están siendo desplazadas, contestan diciendo que tengan mucho cuidado los mexicanos, porque el 70% de las inversiones
extranjeras son de ellos, de los españoles. De eso es que se trata. El actual presidente los está sacando. Le ha desbaratado más de 200 fideicomisos que tenían, que crearon para estas empresas españolas, asaltando ese país. El último palo que le dio fue cuando lo sacó del Tren Maya. Otra concesión graciosa que les dieron, onerosa para su país, que han creado muchísimos problemas en México. Vamos a ver qué pasa, porque aquí hay un pleito montado también. Cuando usted viene a ver, México rompe las relaciones con España totalmente, porque ese presidente es roca izquierda, es complicado, no es fácil. Otro caso también, que empezó el juicio oral contra la expresidenta de Bolivia, Yanina Añez, una figura que dio un golpe de Estado ilegal siendo senadora, que se apropió, que propició la masacre de muchísimos de esos indígenas que protestaron, que también dio muchísimos contratos, muchísimos fideicomisos, muchísimas vagabunderías en contra de su país. Un país que pudo sobreponerse a eso porque esa mayoría de esas naciones indígenas de Bolivia se unieron, y cuando le prohibieron a su candidato Evo Morales poder optar, entonces te puso su ministro de Economía y barrieron a las elecciones. Ese es un país muy complicado porque tiene una minoría europea ubicada en Santa Cruz de la Sierra, que quiere quedarse con el poder, que de hecho detenta muchos de los poderes económicos de ese país, que fuera que propició ese golpe de Estado y que es insaciable. Pero ese país, tal como dije, se llama Estado Plurinacional de Bolivia porque los componen varias nacionalidades indígenas, en su gran mayoría, más la parte europea. Esa gente tiene conciencia de clase y por eso, fíjense, como le dan un golpe de Estado, lo tumban y vuelven y ganan unas elecciones y vuelven e instauran su gobierno de ellos. Les faltaría, no sabemos si lo están haciendo, colocar gente de su raza en los estamentos de mando militares para que no les vuelva a pasar lo que les pasó. Que los jefes de sus Fuerzas Armadas, todos de origen europeo, se prestaron a ese abuso que se cometió contra ese país, dando el golpe de Estado. Vamos a ver qué pasa. Ese proceso va a ser complicado. De hecho, tuvieron que paralizarlo al comienzo por asuntos técnicos. Pero de que esa señora no la salva a nadie de una larga condena, es un hecho. Y ojalá eso lo vean figuras de aquí, especialmente una figura que está metida en muchísimos líos, una mujer de muy alta alcurnia, a quien le van a entrar próximamente, y quien también parece que cuando este gobierno termine en el año 2024, va a tener muchos problemas legales también. Es así. El mundo ha cambiado. La tecnología de la información y el conocimiento ha empoderado a muchísima gente que tiene un celular en la mano, que tiene una laptop, que ve todo lo que está pasando. Y además ya todos los ciudadanos, por lo menos en nuestro país, son comunicadores, son periodistas. Cuando ven cosas indebidas las graban, las suben a las redes, comentan. Y este gobierno ha tenido que echarse para atrás en muchísimas cosas, porque ha visto la tremenda presión que ejerce la sociedad dominicana a través de las redes sociales. Eso no es un relajo, eso está ahí. La gente está empoderada en eso. Y por eso han echado para atrás muchísimas cosas, indebidas, ilegales, pero parece que insisten en meternos de contrabando esos fideicomisos porque son insaciables en términos económicos. Y ahí va a venir otro problemazo también. Porque el país no acepta ni quiere eso. No es solamente Punta Catalina, son los 22 que conocemos, ya este de la Winston Churchill, ya el de la policía, ya el de Pedernales, y otros que van a seguir saliendo, Finalmente, no, para terminar, pedirle al Eterno su bendición para toda la humanidad, para que tronche esos aprestos de guerra, normal, el nuclear, para que prime entre esos líderes de esas potencias el sentido común y se dedique
a la convivencia pacífica y el desarrollo de su pueblo. También pedimos para el pueblo dominicano que pueda sobrellevar esta terrible crisis que estamos sufriendo, todos estos desequilibrios económicos, sociales, estas inequidades y desigualdades, y podamos tener un gobierno del año 2024 honesto, nacionalista y capacitado, donde prima la honestidad, donde prima la defensa de la soberanía nacional de nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres, y donde impere la capacidad, que se tomen las medidas que se necesitan para desarrollar el país, formulando presupuestos equilibrados, eliminando esas tremendas y abusivas políticas de endeudamiento que nos va a llevar a un tremendo caos, generando los empleos, las empresas que necesitamos para sustituir importaciones, para crear puestos de trabajo bien pagados y para convertirnos en una nación exportadora que genere divisas con que hacer frente a los problemas que tenemos económicos, que podamos cubrir esa onerosa deuda externa que tenemos y que también se tome una decisión definitiva para eliminar esa elusión fiscal que le va a dar los recursos que necesita el Estado Dominicano para poder elaborar un programa de desarrollo sostenible y sustentable como se lo merece el pueblo dominicano. A los amigos del canal pedirle como siempre que nos apoyen, que se suscriban al mismo, que le pidan a sus familiares amigos suscribirse dándole un clic a la derecha donde dice suscribirse en rojo y un clic a la izquierda que es el aplauso que recibe este tipo de programa independiente que no está vendido ni a los gobiernos ni al sector empresarial, sino que se opina, se informa en base a los mejores intereses de la nación dominicana. Seguiremos así, mejorando nuestra entrega en los aspectos técnicos y de contenido como lo hemos venido haciendo.